se está acabando el dinero, desde mi punto de vista, porque al tener los mismos ingresos con una inflación más grande, pues tenemos menos dinero para invertir y el mercado de bonos está roto. Pues el mercado de bonos se está rompiendo la parte de la liquidez. Llegará una crisis en algún momento en 2024, hay que tener Y hay una cosa alternativas, y muy una de las curiosa. alternativas, mercado de materias primas, y ahí está Greg para formar. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Por aquí con nosotros, una vez más, Gregory Plaxintar. ¿Qué tal, Greg? Qué anécdota tan graciosa, ¿eh? Pero se ha solventado. Buenas tardes a todos. Es que claro, con todo el material que hacéis, con todo lo que divulgáis y con las cosas que estáis publicando, pues claro, yo digo, solo no estarás, ¿no? Porque estáis creciendo mucho y eso es bueno. Y se ve, y el que lo hace bien, recibe y es nada más. Y hemos hablado solo de eso, es decir, que tampoco nada importante. ¿Te imaginas que te digo, tengo mi patrimonio diversificado en paraísos fiscales o yo qué sé, ¿sabes? Que es mentira, por cierto. Tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Mientras lo declaras, no pasa nada que está diversificado en paraísos fiscales. Efectivamente, hay que declarar todo y yo Porque siempre todo recuerda legal. que optimizar no es igual que evadir. Y tú puedes tener cuentas en estos tipos de sitios siempre y cuando lo declaras a Hacienda y dices, no, es que tengo Correcto. ahí. ¿Me entiendes? Es Exactamente. decir, Exactamente. lo puedes decir, yo lo puedo decir. Exactamente. Yo creo que a mí no me compromete nada, Greg. O sea, yo es que como soy tan transparente, o sea, lo que se ve fuera de micro es lo que se ve dentro casi. O sea, que menos mi vida íntima, personal, que no le interesa a casi nadie, o cuento hasta lo que le interesa, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a tema mercados, economía, que además esta semana ha estado muy interesante, sobre todo con la Fed. Hoy, de hecho, están hablando también miembros de la Fed, y me llama mucho la atención que nos están diciendo ahora que el escenario base no es aterrizaje suave, pero no nos dicen cuál es el escenario base. Dicen, no, aterrizaje suave no es nuestro escenario base. ¿Y cuál es su escenario base? Con unos tipos al 5,5%, ¿no? Que sigue, aunque haya pausado, están en el 5,5%. Es decir, el daño ya se está haciendo, aunque tarde en llegar ese daño, que es lo que yo creo que estamos viendo, ¿no? Que hay retardo en que esto se traslade a la economía real. No sé cómo estás viendo tú esta situación, la política de los bancos centrales, en general todo. A ver, pues entramos en una situación totalmente atípica, ¿vale? ¿Por qué es atípica? Porque nunca tuvimos tanta deuda, ¿vale? Con tipos de intereses tan altos, tener tanta deuda y emitir y seguir teniendo tanta deuda, nunca lo hemos tenido. Entonces, claro, ese dinero de alguna forma está influyendo, es decir, ha llegado a la calle, no ha llegado, ayudas, no ayudas, pero están negociando con una situación inflacionaria o con muchísima deuda, con subida de tipos y con un mercado laboral muy fuerte. No saben ni ellos lo que tienen entre la mano. No, la Reserva Federal actualmente no está totalmente, lo que se dice hace muchísimo tiempo, que está en una box, en castellano es entre la espada y la pared, y están negociando básicamente con lo que puedan. Es decir, ¿la gente sigue trabajando? Sí, pues seguirá gastando. Si siguen gastando, pues aún no entramos tanto en recesión, que será una recesión suave, dura, tal, pues no lo saben, no tienen idea. Y eso es eso es la sensación que yo noto. El mayor problema es lo que hemos hablado hace un par de días tú y yo, de que la Reserva Federal ¿cómo se llama el tío este? Que se ha politizado un montón. Greenspan. Desde Desde Greenspan. Greenspan se ha politizado un montón. Sí. Realmente lo que es la Fed, que eran anteriormente banqueros de los distintos distritos de Estados Unidos, pues ahora son unos semipolíticos de los distintos y realmente ya se tiene mucho en cuenta las decisiones que toma la Reserva Federal, que son decisiones políticas. Y eso no deberían ser decisiones políticas. Entonces, ¿qué pasará? ¿Cómo será? No lo saben ni ellos y menos nosotros. Yo lo que te he dicho, mientras los americanos trabajan, los americanos gastan. Y mientras ellos gastan, la economía no va a entrar tanto en recesión. Que se está notando que están bajando. Se está notando el consumo energético, el consumo de la gasolina, el consumo de combustibles. Se está notando. Sí, se está notando. ¿Vemos síntomas de muchísimas empresas que van mal? Sí. Pero tampoco es una cosa que podemos decir que
que va por ahora tan mal. Hasta que ellos No. trabajan, consumen. Y mientras hay consumo, no hay recesión. Lo que sí que es cierto, hoy, por poner en contexto, antes de entrar en directo, que por eso yo creo que he ido tan acelerado y hemos arrancado de aquella manera, estaba pendiente de la publicación de los PMIs en Estados Unidos. Y bueno, llama la atención que el manufacturero, bueno, ha sido mejor de lo esperado, en la realidad. Veníamos de 47,9 y estamos en 48,9, todavía en zona de contracción. Pero el de servicios estábamos en 50,5 y hemos pasado al 50,2 desde el 50,6 esperado. Es decir, peor de lo esperado porque se esperaba un leve repunte. Los servicios aguantan, o por lo menos según este indicador, ¿no? Parece que los servicios siguen aguantando y sosteniendo la economía de Estados Unidos, pero está casi empatando, está casi en zona neutra ya de estar entre la zona expansiva y la zona de contracción. Lo que sí que es claro, y por ponerte un poco en contexto de por qué no me creo del todo el mensaje de la Fed, y yo desde el respeto, ¿no? Y cada uno puede pensar lo que quiera, pero en el año 99 nos dijeron que no había peligro de burbuja inmobiliaria, en el año 2005 nos dijeron que no había peligro de burbuja tecnológica, en el año 2005 nos dijeron que no había peligro de burbuja inmobiliaria. En 2020 nos dijeron que la inflación no iba a ser un problema. En 2021 nos dijeron que la inflación iba a ser transitoria. Y ahora nos dicen tipos de interés más altos por más tiempo y que el soft landing no es ni siquiera un escenario base suyo. Entonces, yo, permitidme que dude, ¿no? Después de todo este No, no. historial. Básicamente tienes que dudar. Y tienes que dudar de ellos, ¿por qué? Porque lo que te he dicho, situación totalmente desconocida, uh, ellos tampoco te van a decir una solución. Ellos tampoco son adivinos, no saben. Ellos también ven los datos y están reaccionando en base a los datos. Lo único que a lo mejor nosotros, que es mucho más fácil de decir, porque claro, cuando ellos dicen una cosa es otra cosa y cuando lo decimos nosotros, ellos pues no van a poder decir muchas cosas negativas porque tampoco quieren acojonar el mercado. ¿Me entiendes? Pero siempre van detrás. La Fed es como los reguladores financieros. Siempre van detrás. Ellos siempre, 3, 4 años después, se dan cuenta de que algo tenían que haber hecho de otra forma. Eso es la historia de siempre. ¿Va a Sí. cambiar? No, pues no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que jugar con los datos que tenemos, ¿vale? Los datos que tenemos son datos de una semana y media, y tenemos que jugar con flujos. ¿Qué vemos? Que han dejado de entrar muchos flujos alcistas. Ese gran rally de hace un mes y pico que estábamos subiendo, pues ya no se ve tanta alegría. Se está acabando el dinero, desde mi punto de vista. El dinero disponible para invertir. ¿Por qué? Porque al tener los mismos ingresos con una inflación más grande, pues tenemos menos dinero para invertir. Y tiramos para adelante. Y claro, bueno, con esta tendencia es verdad que operar o ver las oportunidades cada vez como que resulta un poco más difícil, ¿no? Viendo cómo está la situación. Además, te quería preguntar, o quería meter en la escena del debate, el asunto de la inflación. Y sobre todo porque tú controlas muchísimo el mercado de materias primas y cómo está la situación del petróleo. Si ves ahí un poco riesgo al alza, tanto en petróleo como en mercado de materias primas, teniendo en cuenta la tendencia que ya tenemos y las perspectivas que hay de cara al próximo año. Mira, en el mercado de materias primas tenemos cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Las cosas negativas son un poquito el mercado energético, que está muy por arriba debido a que las reservas han bajado muchísimo. Saudi Arabia está jugando a un papel de estos de que ahora reduzco un poquito, ahora reduzco un poquito más para que suban los precios. ¿Por qué? Porque necesita un petróleo mucho más alto para reducir su déficit, ¿vale? Para no tener que gastar tanto, es decir, para estar en positivo. Entonces, entre que Rusia está vendiendo en una parte del mercado a otro precio, esto se está reduciendo la producción y Estados Unidos tiene las reservas de petróleo las más bajas de la historia o las más bajas desde el año 80 y pico, nos encontramos en una situación que el petróleo está subiendo, ¿vale? Y el petróleo está subiendo también por los especuladores que se suman de que en un periodo Estados Unidos tendrá que empezar a reponer esas reservas, ¿vale? Y vemos otra cosa curiosa, que los rig counts, que son un poquito los pozos abiertos, también he visto algunos datos que se estaban reduciendo. Entonces estamos ante, ante el sector energético que ve reducción de demanda porque vienen datos de China, datos de Estados Unidos, datos de Europa, que hay reducción en cuanto a la necesidad energética, pero seguimos con stocks bajos. Entonces estos stocks hay que reponerlos. Entonces este juego estamos en el sector energético. En el sector agrícola estamos un poquito en el lado contrario. ¿Por qué? Porque ha sido un año bueno o parece que va a ser un año
bueno, relativamente bueno, vamos a dejarlo. Hemos visto hace poco que se han publicado que tenemos suficiente maíz, tenemos suficiente soja, tenemos suficiente trigo en el mercado. Luego están los ucranianos que intentan exportar a como puedan trigo desde Ucrania y tenemos unos precios muy reducidos en Europa, cosa que está haciendo que hay un balance, ¿no? Entre algunas cosas suben, algunas cosas bajan. Vemos, por ejemplo, el mercado de carne muy fuerte, tanto el de terneras como el de los cerdos, el macro de cerdo. Y entonces, claro, hay de todo. Cacao y azúcar disparados, mientras que otras materias primas están el trigo, maíz, soja, están en la parte baja de la tabla. Hay de todo, hay de todo. Pero recordar una cosa muy importante, el mercado de materias primas no es como un mercado de valores que va por ciclos de 10 años. Podemos llamarlos superciclos de materias primas, pero normalmente el precio de las materias primas varía en base a la producción y al consumo. Entonces, este año, por ejemplo, en todas estas materias que consumimos todos los años, parece que la meteorología ha ayudado, hemos tenido algunas sequías, pero no tan importantes para cambiar el precio, y entonces tenemos materia prima. Lo que Que siempre es se estaba importante, hablando. que esto es importante. Sí, comer es importante. Es decir, tú puedes tener Claro, las acciones que obviamente. quieres, pero lo más importante es comer, ¿vale? Y ese mercado se mueve mucho en las estacionalidades. ¿Por qué? Porque el trigo que se produce este año, que se ha recogido, pues está en los almacenes y normalmente tiene que acabar. Tenemos un indicador que se llama Stock to Use Ratio, es decir, cuánto es nuestro stock respecto a uso. Es un porcentaje y vemos que están, no recuerdo ahora, pero está en números bastante altos. Es decir, ¿cuántos stocks vamos a llevarnos al año siguiente? ¿O con cuántos stocks vamos a llegar? Nos acercaremos al siguiente periodo de recolecta. Y eso es lo más importante. Pero eso también es una ventaja. ¿Por qué? Porque mientras tú estás buscando los mínimos de Tesla o cualquier otro valor o de Nvidia, y creo que no los vas a pillar o tardarás en pillarlos, en el mercado de materias primas todos estos ciclos se repiten. Es que fíjate, iba a decirte una cosa. Está la gente, no, no toda la gente, que luego se me ofende mucha gente. Hay gran parte del mercado o de los inversores que están obsesionados con invertir en la bolsa, en el S&P 500, en el Dow Jones, en el Nasdaq, todo bolsa americana, todo Wall Street, todo índices. Y hay oportunidades mucho más allá de todo esto. Y precisamente el mercado de materias primas es uno de ellos. Y tú además, precisamente lo sabes de primera mano, porque llevas dedicándote al mercado de las materias primas muchos años y generando rendimientos, rentabilidades en las materias primas durante muchos años. Y es un mercado que tiene ciclos constantes, ¿no? Tiene ciclos constantes y lo más importante, que muchas veces se descorrelaciona la bolsa. ¿Vale? Entonces, si tú miras las dos cosas, pues puedes tener oportunidades en bolsa y oportunidades en materias primas. Y si sabes combinar estas dos cosas es lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente piensa que está diversificado teniendo 10 fondos de inversión. ¿Vale? Uh, pero al final, si los miras, no están diversificados porque tienen la misma beta. Si tú te vas a un mercado de materias primas, que es mucho más complejo, mucho más profesional, bastante volátil, ¿vale? Bastante volátil, te encuentras de que puedes añadir beta o alfa a tu cartera teniendo una diversificación de lo que estás haciendo, ¿vale? Y nosotros, yo sí que es verdad que no he estado en el mercado no estoy mucho en el mercado de acciones, le hemos dado muy fuerte a lo que es el arbitraje con opciones a corto, una semana, 2 semanas, ya sabes, las opciones estas de 0DT, los flujos de opciones, los creadores de mercado, pero yo sigo con mi perfil, que es el perfil de materias primas que llevo muchos años haciéndolo. Y voy a ser sincero, tampoco es fácil, ¿vale? La gente no se piensa, no, esto es fácil, porque mira aquí que sube y baja. No, No, requiere pero formarse, requiere dedicación y requiere requiere saber todos los procesos. y entender por qué, porque el otro día pues, sale un huracán, ¿vale? ¿Por dónde pasa el huracán? No, es que pasa por esta zona. Pues no nos afecta al mercado energético. Pero si tienes un huracán que te entra directamente en el Golfo y ves que va a pasar por un montón de sitios de cargas de gas natural, puedes esperar que en Europa sube el gas. Pero eso tienes que conocerlo. De hecho, te Si en iba a China hay decir. unas inundaciones, si en China hay unas inundaciones o en India hay unas inundaciones, tienes que Total. saber dónde buscar, dónde están los campos más importantes de maíz y de soja o de lo que sea de estos países. De hecho, te iba a decir que precisamente ahora acabáis de sacar en exclusiva y con plazas muy, muy limitadas un máster en materias primas, que es un máster, una formación larga de 12 meses de duración en el que
acompañáis a los alumnos a saber invertir en materias primas, a hacer trading con materias primas, a que puedan hacer lo que tú haces y a dedicarte como tú te dedicas al mercado de las materias primas. Así que te quiero preguntar un poco, que nos cuentes un poco de todo esto y luego contaros algo muy, muy importante con respecto a esta formación, que a mí la formación siempre me parece fundamental y Greg es el número uno del mercado de materias primas y de opciones también de los número uno. Así que cuéntanos un poco esta formación, porque creo que a la gente, al inversor profesional, al inversor retail, les puede interesar. Es que a nosotros nos han pedido que la gente quiera aprender el mercado de materias primas. Y yo lo primero que he dicho es que yo no puedo dar conocimientos como en un curso de fin de semana, ¿vale? ¿Por Claro. qué? Porque tú tienes que ver desde el inicio, desde que se siembra el maíz y la soja o el trigo hasta que se recoge, tienes que ver los ciclos. ¿Por qué? Porque las volatilidades, el comportamiento del precio, el comportamiento del mercado, el comportamiento de las exportaciones varían el precio. Sí, y afecta de forma distinta al precio. Entonces, claro, esto lo tienes que ver Claro. durante el ciclo. Tenemos que ver que cuando la gente compra un montón de cochinillos, cuando hay más maíz en el mercado y en abril, junio se están preparando para la época de barbacoas en Estados Unidos, tú tienes que saber comparar que no es igual un contrato de futuros de Magos de Cerdos de junio, julio, agosto que uno de febrero, abril. Porque son dos productos, no son los mismos cerdos, básicamente. No es el mismo animal y son dos ciclos de producción totalmente diferentes. Entonces, claro, esto parece aburrido. Pues no sé, puede ser. ¿Quién lo ha dicho que la inversión es aburrida, ¿no? Creo que Warren Buffett dijo algo así, ¿no? Sí, O dice, Soros, ¿no? invertir a Que largo tiene que plazo ser y con valor aburrido. es aburrido. Y pero eso es como el value investing, ¿no? Nosotros hacemos hacemos un value investing, pero en materias primas. ¿Por qué? Porque analizamos producciones, sequías, rendimientos, exportaciones, meteorología, tal. Lo tienes que aprender, ¿vale? Lo tienes que ¿Por qué? Porque aprender. estos factores se aprenden. Lo bueno del mercado de materias primas, te voy a decir unas cosas, ¿vale? No he visto Sí, ninguna materia prima suspender pagos, ¿vale? No lo he visto. Hemos visto algún crudo negativo, pero son cosas de estructuras de mercado que puede llegar a negativo. Luego de materias primas no puedes tener agujeros contables de que la empresa quiebre. ¿Por qué no puedes? Porque estimamos toda la producción del maíz del mundo o toda la producción de soja del mundo y eso puede variar, por supuesto, pero no te va a variar que si tenemos recogido el maíz y desaparece la mitad, porque eso es imposible. Entonces, esto nos da desde mi punto de vista, unas características del mercado que tienen un poquito, son ventajosas para mí. Te dije lo de la estacionalidad, ¿no? El sí. ciclo este durante el año. Eso también es una ventaja. Luego, los fundamentales que son un poquito más fáciles o globales y los puedes entender. Y luego hay una cosa muy interesante en el mercado de materias primas y son esto es mi teléfono. Y son ¿cómo se llaman? Son los profesionales, ¿vale? Los profesionales operan de otra forma y los puedes seguir muy bien. ¿Por qué? Porque en el COT ves claramente cómo están ellos posicionados. Y no olvidemos que los profesionales no operan luchando precios. Los operadores profesionales cubren carteras, lo mismo que debería hacer muchísima gente. Y ellos a cubrir cartera, su comportamiento respecto al precio es diferente que el comportamiento del precio de un especulador que se pelea por conseguir una acción más barata o más cara. Pero claro, todo esto, yo he dicho, mínimo un año. Si Claro, la queréis formación invertir en requiere vosotros tiempo. mismos, si queréis invertir en vosotros mismos y aprender de una cosa que es totalmente diferente, yo he dicho que necesito al menos un año y que no sean más. ¿Por qué? Porque luego tenemos ciclos de sequía, ciclos de sobreproducción, ciclos un poquito de infraproducción. Y eso se tiene que ver. No, y requiere su dedicación y requiere tener el aprendizaje y de la mano de un experto en este campo como es tu caso. Y es lo que dices tú es una inversión en tiempo y en saber manejarte por ti mismo en un mercado que es difícil, que lo has insistido, como es el de las materias primas, que tienes que conocer muchas cuestiones al respecto. Y os voy a decir, porque con respecto a esta formación que es muy limitada, que de hecho no se puede acceder ni siquiera por la página web, y me decía tanto Greg como su equipo, es algo que va a ser muy limitado. Que sepáis que podéis tener un 10% de descuento si escribís a Greg, que el mail en concreto, y os lo pasa Chris por el chat, toda la información, el mail al que tenéis que escribir es admin@
spreadgreg.com. Os lo deja Chris en el chat y les tenéis que decir que vais de mi parte. Y si le decís que lo habéis visto en el directo o lo habéis visto a través de mi canal de YouTube, que también tendréis fijada esta información en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, si le decís que vais de parte de Héctor Chamizo, tendréis un 10% de descuento en este curso de formación. Es decir, que del conjunto del curso se descuenta el 10% y tendréis este máster que es un año para saber invertir en materias primas, como lo hace Gregory Plaxintar, que es el principal mercado en el que he invertido siempre y el que le ha llevado al éxito haciendo trading. Es así, ¿no? No me estoy equivocando, ¿no, Greg? Sí, pero contar que es un trabajo duro. Es duro. Y tiene sus picos y sus valles, como todo, ¿vale? No es el aprende una semana y te irás de tu trabajo. Eso no es así, ¿vale? No, porque tú no eres vendehumos, Greg, joder. Tú eres un tío que te dedicas a los mercados de toda la vida. Sí, yo no soy vendehumos. Estoy a la gente que sabe, no, esto es trabajo. Y es trabajar y aprender. Y tienes que tener la mente abierta. ¿Por qué? Porque os vamos a trabajar de estructuras de mercado que la gente no conoce. Tenemos un grupo algorítmico, ¿vale? Que estamos, digamos, intentando pues, tabular todos estos conocimientos en sistemas de aprendizaje automático, bla, bla, bla. Yo he tardado 2 semanas explicándole a un muy buen amigo mío que cómo es la estructura de un mercado de materias primas y por qué existen 2 tipos de contratos. Porque luego también una cosa muy importante que quería decir. ¿La idea cuál es? La idea es que no estemos pegados a la pantalla. Y lo que te decía de los mercados de materias primas, hay estrategias que se pueden llevar a cabo de una forma bastante interesante, ¿vale? Que son los diferenciales. Y esos diferenciales te permiten no estar pegado a la pantalla. Porque si tú analizas el trigo y analizas un poquito el mercado de materias primas, tú sabes que este año es abundante, ¿vale? Pero no tienes que estar todos los segundos mirando qué hace el trigo. Tú puedes tener estrategias, los miras al inicio de la sesión o los miras 2 o 3 veces a la semana y eso es lo que quiero transmitir. Quiero transmitir una forma de trading o de inversión que no requiere ese tiempo de estar pegado a la pantalla todas las horas. Y se puede hacer, sí, mente abierta, dedicación y tiempo. Una cosa, nos pregunta BSI JV, que es también uno de los habituales por el chat. Gracias a todos los que estáis preguntando. Luego vamos a preguntas que estáis dejando, que me parecen muy interesantes todas. Dice si se puede ver algún track record en algún sitio, si tienes alguna capacidad de mostrar operativas que has tenido o track records del pasado invirtiendo materias primas. Sí, yo llevo un track record desde el año 2012, ¿vale? Los últimos 2 años hay que saber que he tenido un drawdown y he parado de operar. Estoy casi totalmente plano. Y ¿por qué? Porque la guerra, pensar en la guerra, ha destrozado todo lo que es el mercado de materias primas. ¿Por qué? Porque el mayor productor de trigo y de granos de Europa ha desaparecido. Y eso nos ha hecho una rotura en la estructura de las materias primas que hemos decidido, pues he parado y desde entonces estamos haciendo pocas operaciones, pero no estamos arrancando. Ahora que vemos y a raíz de que hacemos el curso, yo estoy operando con la gente y se pueden ver lo que yo estoy haciendo. Os podemos pasar luego, si quieres, te paso un pantallazo de lo que estamos haciendo. Estamos en drawdown. Cuando haces operación en real, no te vas a esconder detrás de lo que no sabes. Los resultados son públicos lo que hacemos, ¿vale? Estamos desde el año 2012 con esa estrategia, que es una multiestrategia, y se puede ver. Hemos tenido años muy buenos y años malos, como pueden ser los últimos. El año de la guerra que nos ha machacado un poquito. Claro, pero la clave es que ahora viene un momento en el que sí podemos ir a un superciclo de materias primas, que es lo que estábamos hablando antes, y que por eso también quizá ahora arrancar es una buena idea. Sí, más que un superciclo o la definición de un superciclo, claro. Vamos a venir de otro entorno económico, ¿vale? En un superciclo de materias primas, yo creo que vamos a entrar después a lo mejor de la crisis que estamos viendo ahora, porque se rumorea de que van a reconstruir Europa, ¿vale? Eso no sé si lo has leído, pero es decir, hay gente que está ya viendo 5 o 10 años delante. Entonces, 5 o 10 años delante, ¿qué vemos? Que vamos a entrar a recesión, posiblemente entraremos en recesión. Esta recesión hará que entre la recesión y el AI, que está quitando muchos trabajos, la automatización, mucha gente se quedará sin trabajo. Entonces, una forma de reactivar la economía europea es un plan Marshall, donde vamos a reconstruir carreteras, trenes de alta velocidad, un montón de infraestructuras que tendremos que reconstruir Europa. Y eso dará un montón de trabajo estatal,
para la gente, porque no habrá trabajo. Ya sabéis, hay un libro muy bueno referente a las pérdidas de los puestos de trabajo de la automatización, y entonces ahí sí que podemos hablar de otro ciclo de materias primas. ¿Por qué? Porque necesitaremos muchísimo material en Europa, muchísimo. Es lo mismo que el año 2000 en China, cuando arrancó China y empezó a construir China. Es una especulación a unos 5 o 7 años que posiblemente puede ser. Oye, preguntaba Javichu antes por el chat, que además sé que ha hecho cursos contigo. A ver si te apuntas a este, que además tienes ese 10% de descuento. Es una formación, ya os digo, muy intensiva y que, como dice Greg, esto no es una semana y ya se invertir en materias primas. No, requiere un conocimiento y es igual que no estudias arquitectura y una semana sabes construir un edificio. Requiere su formación. Pues con las materias primas lo mismo. Así que 10% de descuento, que lo sepáis si vais de mi parte. Y si escribís a Greg, a admin Greg, y decís que vais a ir de mi parte. Y preguntaba a Javichu, dice, ¿cómo ve Greg el gas los próximos meses y cómo puede influir la economía tener un invierno duro? Es la pregunta de $1 trillion question, ¿no? La pregunta del $1.000.000, ¿no? Como se suele decir en la traducción aquí a España. Nosotros tenemos dos estrategias en el gas natural, una nos financia la otra, ¿vale? Básicamente, hay que saber una cosa importante para el mercado de gas natural, ¿vale? La cosa más importante para el mercado de gas natural, que septiembre, octubre, noviembre, es la época de los huracanes, ¿vale? Es la época donde más huracanes hay y más posibilidades hay de que haya interrupción en el suministro de gas, ¿vale? El gas en sí, tenemos stocks de gas. Han inaugurado nuevos puertos de exportación de gas liquefiado, y en Europa tenemos básicamente suficiente gas en el tanque para... Hemos sabido reponer. ¿Por qué hemos sabido reponer? Porque el año pasado ha sido un año muy, ¿cómo se llama? Muy normal, y no se ha consumido todo el gas que había en Europa. Entonces, creo que la única forma de que el gas pegue un repunte muy fuerte es si tenemos algún huracán, ¿vale? Claro. Que Si no puede, tenemos huracanes, que puede haberlo perfectamente, ya hemos visto otros años. son estadísticas, ¿vale? Tú tienes, y además los huracanes mayores están, creo que en octubre y noviembre. Es la época, es la madre naturaleza, eso no me he inventado nada nuevo. Entonces, tú puedes tener, ¿por qué? Porque ir un frío en Europa podría hacer que haya un corte de suministro, que no puedan salir, no puedan liqueficar gas natural en Estados Unidos y traerlo a Europa, y aquí que tengamos un invierno muy duro. Suelen decir las abuelas, que acabo de hablar con una hace poco, que cuando tenemos un verano en Hungría, yo estoy en Hungría, no sé si lo sabíais, pero Sí. cuando estás así tienes un verano muy caluroso, ¿vale? El Indian Summer, que se llama, uh, uh, luego el invierno pagamos esto que ahora hace buen tiempo. Entonces, para que tengas un repunte muy importante en el mercado de gas natural, tenemos que tener un problema estructural. El problema estructural puede venir por un huracán y puede venir por un frío muy, muy, muy fuerte en Europa. ¿Por qué? Es muy importante conocer cómo funciona un tanque de gas natural. Aunque te digan que está lleno al 100%, ¿vale? Y consumimos, tiene que haber siempre 30-40% en el tanque. ¿Por qué? Porque si luego tú tienes un frío un frío de cara a la final de año, por ejemplo, febrero, marzo, ese 30% no es suficiente para chupar rápidamente. Si tienes un frío de golpe, eso no es suficiente para que te den gas, y entonces puede haber problemas. Por eso ellos tienen que comprar, si tienes un invierno fuerte, tienen que comprar muchísimo gas para rellenar los tanques. Y eso no es posible con el gas liqueficado. ¿Por qué? Porque hay una capacidad X y no se puede hacer más. Porque no llega. No es como el dinero que imprime la Fed, que aprieta un botón y aparece en la cuenta del Fed. El gas natural, las materias primas y digamos, todo lo que está alrededor de esto no es tan fácil como hago aparecer un montón de oro. Es imposible. Entonces, para gas, contestando esto, yo creo que no. Puede subir, sí, pero necesitas un empujón, algo que lo empuje. Y solo puede ser un frío muy grande en Europa y un huracán en Estados Unidos. Mira, alguien antes preguntaba también por el chat, que por cierto, gracias por colaborar y ir preguntando por el chat. Os invito a los nuevos que estéis por aquí
a seguir el canal de Twitch si os gusta este tipo de contenido, este tipo de información, también a suscribiros si os gusta y queréis apoyarlo, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime durante un mes, y además, bueno, que si lo veis desde YouTube y os gusta también, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario, qué opináis de las materias primas, veis oportunidad de inversión en las materias primas, lo que hemos hablado antes de la economía, si consideráis que se está acabando el ciclo, bueno, vuestro comentario, lo que queráis, lo dejáis ahí abajo en los comentarios de YouTube si lo veis desde YouTube, y si os gusta y queréis ver más este tipo de contenido, pues que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para que os avise de cuando están los vídeos y, bueno, pues bienvenidos también. Y uníos a Discord, como pone Chris por el chat en el chat. Uníos a Discord, que ahí compartimos información en tiempo real, gráficos, análisis, de todo lo tenéis en mi comunidad de Discord. Y lo que decía Greg es que antes nos preguntaban por aquí por el chat, no me acuerdo qué usuario en concreto, pero discúlpame, sí que hago tu pregunta, y es cómo ves las mineras y las petroleras en general, si crees que ahí puede haber oportunidad en el contexto actual. Tú ten en cuenta que uno de los sectores más penalizados ha sido el sector minero y el sector energético, el petróleo también en los últimos meses, también por un alto endeudamiento y también porque hemos visto que el precio ha bajado muchísimo, ¿no? El precio del crudo se ha acercado a 60, 65 dólares. Ahí el margen es muy pequeño. Ahora estando a 80, este sector reaviva y trabaja con unos márgenes más altos. Entonces, yo creo que ha rebotado ya el sector petróleo, ha rebotado ya el sector minero, porque tenemos, gracias a mi amigo Enric, tenemos unas estrategias que van en base a esto, y creo que le queda algo de recorrido, pero el crudo, es decir, yo el crudo lo veo en la zona de 90, a lo mejor podría llegar a 100 dólares, pero no debería llegar a más por la economía, porque no tenemos energía que lo sostenga. Las mineras, el oro y la plata va muy ligado a los tipos de interés, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, todo el sector minero, que a lo mejor invierte en este tipo de productos, ha visto que tenía una salida de que por sí sale el oro y se va para arriba y los márgenes también podrán incrementarse, pero enseguida nos hemos venido abajo, enseguida cuando han decidido no tocar más los tipos de interés. ¿Por qué? Porque mucha gente que invierte en oro invierte como alternativa a la inflación, ¿vale? Como defensa de la inflación. Y si tenemos tipos altos, dejan de invertir en el oro. Entonces ahora otra vez tenemos miedo de que van a subir los tipos y otra vez el oro está más penalizado. Entonces ahí tenemos que mirar. De mineras no estoy muy puesto, ¿vale? Es decir, yo de acciones, yo sé de materias primas, no sé de mineras. Me gusta el oro, pero lateral alcista. Yo no te diría que el oro va a arrancar y va a subir rápidamente. Joder, macho, me das una mala noticia. Yo que estoy posicionado en oro, tío. Pero para largo plazo. Mira, te voy a hacer en directo. El oro, hay un estudio que lo publiqué hace 5 años, ¿vale? Que solo añade volatilidad de la cartera y no está demostrado que añade beta a la cartera, ¿vale? 2, si te están pagando un 5% fijo en Estados Unidos, que parece que va a ser cada vez más, 5,5, ¿te da tanto el oro para compensar esto? ¿Me entiendes? Entonces, de momento lo tengo bastante, o sea, entré en noviembre, ¿eh? Estoy bien en positivo y con tu comentario me dan ganas de cerrar paulatinamente posiciones, ¿eh? No, pues tienes estrategias, puedes utilizar una call cubierta, puedes cubrir con una call tu cartera, porque te he dicho que desde mi punto de vista no va a ser un movimiento rápido. Claro, no, yo tampoco lo creo, ¿eh? Pero no va a ser, pero entonces tienes un montón de estrategias que puedes utilizar, pues puedes utilizar una call cubierta, ¿por qué no? Y añadir, tú dices, de aquí 3 meses, ¿cuánto pienso que va a subir el oro? Pues yo que sé, a 2100 o a 2000, pues vendo una call 2100. Si tienes miedo de que va a haber un movimiento rápido y no quieres tal, pues puedes vender la mitad de la cartera en calls y la otra mitad quedártela. ¿Me entiendes? Es decir, tienes estrategias. Los mercados de derivados, opciones, futuros y estos productos, te permiten modelizar la cartera muy bien. Y, por ejemplo, si tú estás ya largo y estás ahí esperando que suba, imagínate que puedes cobrar en estos 3 meses un 1,5, no sé cuánto vale una cola 3 meses, pero se podría mirar. Claro, sí. Mira, te voy a decir, tanto a ti como a la gente que nos está viendo, este tipo de estrategias con materias primas, oro, plata, todo lo hemos hablado, materias primas agrícolas, energéticas, todo esto en el máster, en la formación de Gregory Plaxintar, para quien se esté incorporando y no lo haya escuchado o vea el vídeo en diferido y justo vea esta parte, pues que sepáis que tiene un
una formación en exclusiva para no mucha gente, es decir, que las plazas son bastante limitadas y que si vais de mi parte, si escribís a el mail que os ha dejado antes Chris la información, admin@spreadgreg.com, lo digo con todas las palabras para que es spreadgreg, pero lo tenéis ahí, spreadgreg.com, y decís que vais de parte de Héctor Chamizo, tenéis un 10% de descuento en esta formación. Son 12 meses de formación y para invertir en materias primas, saber hacerlo, sobre todo, ver el contexto, entender este mercado, que es muy difícil y muy complejo dependiendo de qué materia prima. Así que oro, plata, materias primas agrícolas, hasta las tripas de cerdo incluso, que ya sabéis que cotizan en el mercado de materias primas, la ternera, el maíz, lo que hemos hablado antes. Así que yo creo que es interesante que le echéis un ojo y que preguntéis por ello, y es 10% de descuento, que en este tipo de cursos y formaciones, pues viene bien, si vais de mi parte. Oye, temas de mercados, Greg, que quería preguntarte por contexto de mercado, cómo estás viendo el SP, que ahora mismo, en tiempo real, hoy 4.350 puntos, subiendo un 0,46 después de la bajada que se pegó ayer. Los mercados de opciones no sé cómo los estás viendo, y si te da más para el lado alcista que bajista, ¿veis esto lateral? ¿Cómo lo estás viendo? Nosotros llevamos unos días que decíamos que tenemos un imán, una atracción fuerte en 4.300, ¿vale? ¿Qué es un imán? Imán básicamente es una zona donde hay muchísimos puts que están comprados por el mercado, y si hay un aumento de volatilidad o el mercado baja, el creador de mercado tiene que vender contra este precio. Y ayer lo hemos visto. Hemos empezado a bajar y de repente a media sesión en 4.350 el SPX ha parado, ha rebotado un poquito, pero luego con un poquito de subida de volatilidad y bajada del mercado han tenido que vender contra estos precios. Aumento de volatilidad y bajada de precio en un entorno donde hay más puts que calls comprados, ¿ok?, hace que el creador de mercado se vea obligado a vender futuros. ¿Por qué? Porque él tiene que cubrir su cartera. A él no le interesa qué va a hacer el mercado. Él tiene que cubrir su delta, ¿vale? Y al final del día estar parado, porque si no lo echan de su trabajo y buscan a otro. Es un trabajo mecanizado, ¿vale? Hemos llegado a esta zona, 4.320, 4.350, y ahora la pregunta es, ¿tenemos algo que nos haga de nuevo cambiar la volatilidad o no? Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Hay algo que haga incrementar de nuevo la volatilidad? Porque si no hay nada que haga cambiar la volatilidad, tener en cuenta que de cara a final de mes tenemos un vencimiento muy importante, que es el vencimiento de las posiciones del JPM, ¿vale? Ya sabéis que hay un collar de JPM. Estas posiciones ahora están alrededor de la zona de 4.200 días, y con todos los puts comprados que aún quedan en el mercado, si pasa el tiempo y no pasa nada, estos puts empujan el mercado hacia arriba. ¿Por qué? Porque el creador de mercado tiene que recoger parte de la cobertura por el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hemos visto? Nos hemos acelerado. Hemos bajado a esta zona de 4.300, que es una zona importante, era un imán, pero ya hemos llegado. Aquí ya el creador de mercado ya ha hecho su trabajo. Está cubierto. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Si hay alguna noticia externa que haga subir la volatilidad, nos vamos a ir directamente a la zona de 4.200, 4.000, sí, alrededor de 4.200, donde está este apoyo de JP Morgan, o podemos ir un poquito más abajo. Pero si no hay volatilidad, yo creo que el mercado se va a quedar, o inclusive puede hacer un pequeño rebote. ¿Por qué? Sí. Por eso lo que os he explicado de la volatilidad. Entonces, la única pregunta es, ¿qué puede hacernos salir es decir, que aumente más la volatilidad? Yo no sé ninguna cosa, ¿eh? Es que está la cosa como para mojarse del todo, ¿eh? O sea, está la cosa para que ves la piscina y dices, no sé si entrar o no entrar en la piscina. No sé si me renta entrar o no entrar dentro de la piscina. La verdad que pinta un poco así. Pero lo que sí que está muy agitado son los bonos. Cada vez lo vemos más agitado esto. Esto sí que... lo que se ve en los bonos, cuidado, ¿eh? El mercado de bonos, ya sabes que es un mercado tabú, ¿vale? El mercado de bonos está muerto. La mayoría de la gente ha emitido bonos a tipos de interés muy bajos. Ahora se encuentra que los tipos van a estar mucho más altos. El bono americano está en máximos, está subiendo con una brutalidad. El gobierno americano no va a poder pagar, no va a poder refinanciarse con un ritmo que se está refinanciando ahora. Y el mercado de bonos está roto. Pero, y eso viene, la solución contra la inflación es un tipo de interés alto para que pare la emisión de la deuda, para que pare todo el ciclo. Es la única solución que hay.
Ya, pero Entonces, si, claro, la emisión de la deuda, al final, si el tesoro sigue, ¿cómo paras esa emisión? O sea, llegará un momento que al por emitir lo menos que paren tan... las empresas de emitir deuda. Lo que estamos hablando hoy, muchas empresas Claro, conocidos nos están diciendo que antes tú tenías unos meses de, a lo mejor transitorios, te ibas al banco, pedías una cuenta de crédito y aguantabas toda la plantilla porque dices tal. Ahora nos vienen de diferentes sectores rumores de que están muy tocados y que la gente, claro, no va a irse al banco a pedir una cuenta de crédito. ¿Me entiendes? el Porque tema lo es lo puede que hemos pagar. hablado antes, Greg, que ha habido financiación a chorro previamente a tipos muy bajos y las empresas han financiado tanto a tipos tan bajos que de momento les está rentando todo esto. Y a saber hasta cuándo aguanta este. El tema es a saber hasta Pero cuánto aguanta. las empresas ya no aguantan. Las empresas, muchas empresas vemos que ya no aguantan. Sí, sí, Vemos que, estamos viendo récord de quiebras o de sí, declaraciones de quiebras desde antes del 2007. sí, pero sigue habiendo una inercia de que hay sectores que siguen contratando, ¿vale? Y sí, la gente Correcto. no es que ha chapado una empresa y tal, pues te puedes ir al vecino a trabajar de otra cosa, ¿vale? Sigue habiendo mucho flujo, digamos, o mucho trabajo. Y esto es lo que hemos hablado al principio de la charla, de que está haciendo de que este mucho trabajo no afecte la economía por ahora. Pero los bonos siguen subiendo, los tipos siguen subiendo, los tipos a largo plazo siguen subiendo. Y eso para la bolsa no es bueno. Volvemos a la misma reacción que te dije lo del oro y a ti, ¿no? Tío, si te está pagando un 4% a 10 años, Te digo que también tengo mmm, bonos, ¿eh? ETFs de bonos, pero no, ahora pero estoy es que entrando en bonos tú directamente. piénsalo, 4% a 10 años cuando, ya sabes, en las carteras estas de las pajas mentales de la independencia financiera, ¿vale? Ah, ahí te sacan fácil, ¿eh? Es decir, no, es que si tú tienes $400.000, pues sacas un 6% de rentabilidad anualizada a largo plazo, es decir, 6%, ¿cómo? ¿Vale? No, pero tú lo sacas, ¿vale? En la Excel poner el 6 es muy fácil. Luego, hacerlo es diferente. Ah, pero ese 6% de lo que ellos hablan está muy cerca del 4. No sé si me entiendes. Sí, Muchísima, sí, sí, sí. muchísima gente diría, vale, yo prefiero tener una parte de mis ahorros a 10, aunque vaya a inflación, porque la bolsa, el 4% lo voy a cobrar, o, perdón, presuponemos que voy a cobrar el 4% entre 10 años del gobierno americano o del gobierno que queráis. Eso se presupone, ¿vale? Uh, pero la bolsa igual me va a dar, pero igual me va a quitar. Entonces mucha gente irá y destinará muchos recursos a adquirir esos bonos. Y eso puede hacer que cambie el flujo de entrada de capitales. Vemos que los fondos o los ETFs de renta fija, un montón de productos de renta fija, han tenido una entrada de capital bestial. ¿Por qué? Porque la gente Total. se va ahí a algo seguro. Y los monetarios, ¿eh? Madre mía, los monetarios cómo están, ¿eh? Los fondos del mercado Claro, monetario. claro. Es que es Claro. lógico, y te hablo de inversores institucionales especialmente, ¿no? Y yo con muchos tengo relación y tengo trato. Y dicen, es que vamos a ver, cómo está la inflación, como están tensionando la cuerda todos, ¿dónde nos vamos a meter? Nos metemos en fondos de mercado monetario. Si es que Claro. esto es blanco y en botella. Pero es que no, tú, ¿por qué vas a asumir un riesgo? ¿Vale? Cuando sin riesgo cobras un 3 o un 4 o un 5 en Estados Unidos, un 5,5. ¿Por qué vas a asumir riesgo de entrar en cualquier empresa, aunque sea buena? Asumirás algo, pero no toda tu cartera. Otra cosa es lo que hace la gente, que otra es una inversión muy buena. Tú inviertes todo tu dinero y compras coles. Si por algo el mercado sigue subiendo, por lo menos puedes llegar a Pero estás beneficiarte. cubierto, claro, no vas desnudo, no vas ahí sin red de No, seguridad. porque tú cobras un tipo, tú, por ejemplo, el 4%, pues tú dedicas de ese 4% a 1% a comprar coles. Eso Claro. se llama estructurados, lo que hace la banca con estructurados, ¿vale? Sí, total, Pero sí. lo puedes hacer. Entonces, lo que te he dicho, ¿por qué vas a entrar en el oro que te puede mandar un más menos 15% de la cartera cuando te pagan un 5% en dólares? Te voy a coger el 5%. Que la inflación es más grande, ¿vale? Pero el 5% ese lo voy a tener. Si me meto en el oro y además palmo un 15 más el 10% de la inflación, he palmo un 25. Sí. Eso la gente empieza a moverlo. Y recuerda, la gente que está en mercado desde hace mucho tiempo,
eh, cuando se pagaban los tipos de los plazos fijos, ¿cuánta gente invertía en bolsa cuando te pagaban un 4% por plazo fijo? Nadie, porque además veníamos de la época de 2000, ¿vale? Que la gente ha recibido y con la mano abierta y no quería oír ni hablar de la bolsa. Pues Claro, ahora acuérdate, estamos volviendo. acuérdate, Greg, de las épocas de los 70 y 80 que teníamos los bonos todavía más altos, al 10% incluso. Yo no ¿Cómo recuerdo estaba la porque era bolsa en ese aquello, momento? pero Si fueron unos momentos de laterales gigantes, porque la claro, renta fija ofrecía esas rentabilidades. Pues como tengamos rentabilidades claro. muy altas en la renta fija durante mucho tiempo, si vamos a ese esquema, la bolsa se irá a un lateral. Si es que es una cuestión que yo creo que lógicamente debería irse a un mayor lateral. Sí, pero en un mayor lateral, ¿a qué nos venimos? A que necesitas tener algo más en la cartera. ¿Por qué? Porque Claro, claro. la beta del mercado del mercado de valores, si todo tienes ahí, vas a estar lateral, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y por eso, por ejemplo, diversificar con materias primas o con estrategias de materias primas, yo creo que puede ser un buen momento. Y lo que tú dices, oro, ¿vale? Pero ¿qué estrategia hago con oro? Pues vamos a ver la estacionalidad del oro, vamos a ver cómo se comporta el oro y vamos a ver, pues nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestro grupo, pues estrategias laterales donde nos beneficiamos de que si el oro sube mucho, nos beneficiamos y si el oro se queda igual o retrocede, también nos beneficiamos. También puedes hacer estas cosas Claro, con las también, acciones. también te pongo un poco en contexto de la estrategia con el oro, que la mía es, en concreto, y puedo estar equivocado, es una tesis que puede fallar, que de momento está, ya te digo, entré en noviembre y está bien. Y no es recomendación de inversión, que esto quede claro, que cada uno hace sus Sí. teorías y sus apuestas y lo que quiere hacer. Pero yo, mi teoría es, tipos de interés muy altos. Será poco sostenible en el tiempo, como mucho unos meses, un año, ponte, 15 meses como mucho, pero luego el Banco Central tendrá sí o sí que volver a los tipos de interés reales negativos. Y en los tipos de interés reales negativos, el oro siempre lo ha hecho bien. Esa es mi teoría. Entonces digo, entro en niveles en los que no está mal el oro y el rally posterior, pues bien. Pero a muy largo plazo, ¿eh? O sea, a muy largo plazo. En el, en el momento que para un poquito la sensación de que van a seguir subiendo tipos, el oro otra vez empieza a tener fuerza. Eso Por eso creo hay que yo. estar lateral, alcista, con alguna posición de fondo, con alguna call que puedes financiar con estas ideas de corto plazo lateral. Eso es la combinatoria que se puede hacer. De todas maneras, os digo, y esto es una teoría propia, pero para entender mejor este mercado de todas las materias primas, antes nos preguntaban gas, pues es que Greg en su máster, que son 12 meses, una formación larga, aborda todo y le podéis preguntar todo. Es una formación continua. Y lo que os he dicho antes, para los nuevos que estéis por aquí, 10% de descuento si decís que vais de parte de Héctor Chamizo, si escribís al correo admin@spreadgrade.com. Y bueno, pues tenéis ese 10% de descuento si decís que vais de parte de Héctor Chamizo. Para los nuevos que quede claro esto, para los que estéis preguntando, que de hecho te comento, Greg, que me ha escrito tu mano derecha y ya hay gente escribiendo interesada, ¿eh? Y que sepáis que Muy es bien. limitado. O sea, que os perdéis el barco, ¿eh? Si no esto. Me ha escrito tu socio, tu crack que va de tu mano y diciendo, oye, que ya están escribiendo interesados. O sea, que si veis esto desde YouTube, corred, preguntad, decid 10% de descuento cuánto, porque merece la pena. Merece la pena que le echéis un ojo y es una gran alternativa a lo que decíamos antes de que se está acabando el dinero, que poco a poco, que los bonos están en... El mercado de bonos está roto, pues el mercado de bonos se está rompiendo la parte de la liquidez. Llegará una crisis en algún momento en 2024. Hay que tener Y era una cosa alternativas y muy una de las curiosa. alternativas, mercado de materias primas, y ahí está Greg para formar. Y una cosa muy importante, mira el MOVE, que es el índice de la volatilidad de los bonos. Sigue muy tenso. Hasta que el VIX lo han machacado y está como si no pasaría nada, ¿vale? Si te vas al MOVE, se ha desviado, la volatilidad de los bonos ha subido un montón y se está quedando ahí. Es decir, las tensiones en el mercado de bono siguen siendo bastante fuertes. Totalmente, sí. Bueno, vamos poniendo ya punto final. Hablaríamos mucho y largo y tendido, pero hoy es un día y los viernes son siempre días más distendidos, en los que es una hora un poco más atípica, a las 4 de la tarde. Sé que ha habido buena audiencia y hay buena audiencia. Hay muchos alumnos tuyos de aquí del curso de opciones, como Montoya, que está recomendando formación contigo, como Javichu también.
bueno, todo el tema de opciones. Y bueno, que siempre es un placer tenerte por aquí, Greg. La verdad que charlar contigo es un gusto y espero que hablemos pronto. Y te deseo toda la suerte del mundo con esta formación que, desde mi punto de vista, yo recomiendo porque sé que todo lo que haces es bueno, sé que eres muy profesional y sé que tienes un equipo a tu lado que hace que sea un producto muy serio. Así que toda la suerte del mundo. Gracias, hombre, gracias por la oportunidad de estar aquí y gracias de poder hablar de mercado de materias primas, que poca gente lo hace, ¿no? Porque es diferente y yo creo que hay que acercarlo a la gente porque tiene que aprender cómo hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Hay más alumnos que están escribiendo por aquí. Jesse Cóndor dice la misma opinión también. Muy bueno, Greg. Yo también hice el máster de opciones, dice DFB. Saludos a Mariano también, que estábamos hablando ahora de él. Efectivamente, está por ahí Mariano, que era el segundo en la sombra, que decía, oye, que están escribiendo ya en el correo, ya hay gente interesada ahí, escribid y daos de alta en este máster, que es fantástico. Lo dicho, Greg, hablamos pronto, aguárdate ahora que nos despedimos en directo y simplemente recordaros, uníos a mi comunidad de Discord, ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, todo lo que necesitáis saber de economía y mercados en tiempo real de información, lo tenéis en mi comunidad de Discord, es gratuita, casi 2000 personas, os pasa Chris por el chat el enlace para que os unáis, que merece mucho la pena todo lo que compartimos en Discord. Si os gusta el contenido, recordad, seguidme en Twitch, seguidme en YouTube, suscribiros al canal de YouTube, dejad vuestro like y dejad vuestro comentario. Lo dicho, nos vemos el lunes, anunciaré este fin de semana la parrilla de la próxima semana, que ya os adelanté uno de los invitados, que va a ser Pablo Gil, de nuevo, que va a venir por el canal, con ganas de hablar con él y de que le preguntéis también, así que el resto os lo comento, que viene una semana muy fuerte aquí en mi canal de Twitch. El lunes tendremos a las 5 de la tarde, hora española, las claves, y el resto de la semana os lo anuncio, esperad, os lo anuncio por mis redes y por mi canal de Discord. Un abrazo a todos y que paséis buen fin de semana.